Hola hermanitos y hermanitas, una vez más estamos aquí con ustedes en cuarto grado de Escuela de Pastoral. Hoy iniciamos con la lección número 6. Antes de dar inicio a esta lectura, te invito a que te suscribas al canal y sobre todo que compartas este tema con algunos otros hermanitos. También te invito a que me regales un like, una manita arriba. El tema del día de hoy, la vid y los sarmientos. Los cristianos fieles a Cristo deben de dar fruto como ramas unidas al tronco. Esta es continuación de la lección 5. El servicio de los pastores a la comunión. En el punto 31, los pastores en la iglesia no pueden renunciar al servicio de su autoridad, incluso ante posibles y comprensibles dificultades de algunas formas asociativas y ante el afianzamiento de otras nuevas, no solo por el bien de la iglesia, sino además por el bien de las mismas asociaciones laicales. Así, habrán de acompañar la labor de discernimiento con la guía y sobre todo con el estímulo a un crecimiento de las asociaciones de los fieles laicos en la comunión y misión de la iglesia. Es de todo oportuno que algunas nuevas asociaciones y movimientos, por su difusión nacional, incluso internacional, tengan a bien recibir un reconocimiento oficial, una aprobación explícita de la autoridad eclesiástica competente. El concilio ya había afirmado lo siguiente en este sentido. El apostolado de los laicos admite varios tipos de relaciones con la jerarquía, según las diferentes formas y objetos de dicho apostolado. La jerarquía reconoce explícitamente de distintas maneras algunas formas de apostolado laical. Puede, además, la autoridad eclesiástica, por exigencias del bien común de la iglesia, elegir de entre las asociaciones y obra apostólica que tienen inmediatamente a un fin espiritual algunas de ellas y promoverlas de modo peculiar, asumiendo respecto de ellas una responsabilidad especial. Entre las diversas formas apostólicas de los laicos que tienen una particular relación con la jerarquía, los padres sinodales han recordado explícitamente diversos movimientos y asociaciones de acción católica, en los cuales los laicos se asocian libremente de modo orgánico y estable, bajo el impulso del Espíritu Santo, en comunión con el obispo y con los sacerdotes, para poder servir con fidelidad y con laboriosidad, según el modo en que es propio a su vocación y con un método particular, al incremento de toda la comunidad cristiana, a los proyectos pastorales y a la animación evangélica de todos los ámbitos de la vida. El Pontificio Consejo para los Laicos está encargado de preparar un elenco de las asociaciones que tienen la aprobación oficial de la Santa Sede y definir juntamente con el Pontificio Consejo para la Unión de los Cristianos las condiciones en base a las cuales pueden ser aprobadas una asociación ecuménica con mayoría católica y minoría no católica, estableciendo también los casos en que no podrá llevarse un juicio positivo. Todos los pastores fieles estamos obligados a favorecer y alimentar continuamente vínculos relacionados, fraternas de estima, cordialidad y colaboración entre las diversas formas asociativas de los laicos. Solamente así las riquezas de los dones y carismas que el Señor nos ofrece puede dar su fecunda y armónica contribución a la edificación de la casa común. Para edificar sólidamente la casa común es necesario, además de que sea depuesto todo espíritu de antagonismo y de contienda,
y que se compita más bien en la estimación mutua. En Romanos 12:10. En la en el adelantarse y en el propósito o en el recíproco afecto, en la voluntad de colaborar con la paciencia, la clarividencia, la disponibilidad al sacrificio que esto a veces pueda comportar. Volvemos una vez más a las palabras de Jesús. Yo soy la vid, nosotros los sarmientos. Juan 15:5. Para dar gracias a Dios por el gran don de la comunicación eclesial, reflejo en el tiempo de la eterna inefable comunión de amor de Dios uno y trino. La conciencia de este don debe ir acompañada de un fuerte sentido de responsabilidad. Es, en efecto, un don que, como el talento evangélico, exige ser negociado de una vida de creciente comunión. Ser responsable de don de la comunión significa, antes que nada, estar decidido a vencer toda tentación de división y de contraposición que incide la vida y el empeño apostólico de los cristianos. El lamento de dolor y de desconocimiento del apóstol Pablo. Me refiero a que cada uno de nosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Está acaso dividido Cristo? 1 de Corintios 12:13. Continúa oyéndose hoy como reproche por las laceraciones del cuerpo de Cristo. Resuenen, en cambio, como persuasiva llamada estas otras palabras del apóstol. Os conjuro, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que tengáis todo un mismo sentir y no haya entre nosotros dimensiones. Antes bien, viváis bien unidos en un mismo pensar y en un mismo sentir. 1 de Corintios 1:10. La vida de comunión eclesial será así un signo para el mundo y una fuerza atractiva que conduce a creer en Cristo, como tu Padre en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. En Juan 17:21. De este modo, la comunión se abre a la misión, haciéndose ella misma misión. En el capítulo 3, os he destinado para que vayas y deis fruto. La corresponsabilidad de los fieles laicos en la Iglesia Misión. Comunicación misionera. En el punto 32, volvamos una vez más a la imagen bíblica de la vid y los sarmientos. Ella nos introduce de modo inmediato y natural a la consideración de la fecundidad de la vida. Enraizados y vivificados por la vid, los sarmientos son llamados a dar fruto. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. En Juan 15:5. Da fruto es una exigencia esencial de la vida cristiana y esencial. El que no da fruto no pertenece en la comunión. Todo sarmiento que en mí no da fruto, mi Padre lo corta. Juan 15:2. La comunión de Jesús, de la cual deriva la comunión de los cristianos entre sí, es condición absolutamente indispensable para dar fruto. Separados de mí no podéis hacer nada. Juan 15:5. Y la comunión con los otros es el fruto más hermoso que los sarmientos pueden dar. Es el don de Cristo y de su Espíritu. Ahora bien, la comunión genera comunión y esencialmente se configura como comunión misionera. En efecto, Jesús a sus discípulos: no me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he destinado a que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca.
en Juan 15:16. La comunión y la misión están profundamente unidas entre sí. Se compenetran y se implican mutuamente, hasta tal punto que la comunión representa a la vez la fuente y el fruto de la misión. La comunión es misionera y la misión es para la comunión. Siempre es el único idéntico espíritu en el que convoca y une la iglesia y él la envía a predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra en Hechos 1:8. Por su parte, la iglesia sabe que hasta los confines de la tierra. Por su parte, la iglesia sabe que la comunión que le ha hecho entregada como el don tiene una destinación universal. De esta manera, la iglesia se siente deudora respecto a la humanidad entera y de cada hombre. El don recibido del Espíritu que derrama en los corazones de los creyentes la claridad de Jesucristo, fuerza y prodigiosa de cohesión interna y a la vez la expansión externa. La misión de la iglesia deriva de una misma naturaleza, tal como Cristo la ha querido, la de ser signo e instrumento de unidad de todo el género humano. Tal misión tiene como finalidad dar a conocer a todos y llevarles a vivir la nueva comunión que en el Hijo de Dios hecho hombre ha entrado en la historia del mundo. En tal sentido, el testimonio del evangelista Juan define, y ahora de modo irrevocable, ese fin que llena de gozo y al que se dirige la entera misión de la iglesia. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos para que también vosotros estéis en comunión con nosotros y nosotros estemos en comunión con Él, Padre, y con el Hijo Jesucristo. 1 de Juan 1:3. En el contexto de la misión de la Iglesia, el Señor confía a los fieles laicos en la comunión con todos los demás miembros del pueblo de Dios, una gran parte de la responsabilidad. Los padres del Concilio Vaticano II eran plenamente conscientes de esta realidad. Los sagrados pastores saben muy bien cuánto contribuyen los laicos al bien de toda iglesia. Saben que no han sido constituidos por Cristo para unirse a ellos, solo toda la misión de salvación que la iglesia ha recibido con respecto al mundo, sino que en su magnífico encargo consiste en apacentar los fieles y reconocer sus servicios y carismas, de modo que todos en la medida de sus responsabilidades cooperen de manera concorde en la obra común. Esa misma convicción se ha hecho después presente con la renovada claridad y acrecentado vigor en todos los trabajos del sínodo. Anunciar el Evangelio. En el punto 33, los fieles laicos, precisamente por ser miembros de la Iglesia, tienen la vocación y misión de ser anunciadores del Evangelio. Son habitados y comprometidos en esta tarea por los sacramentos de la iniciación cristiana y por los dones del Espíritu Santo. Leemos en el texto límpido y denso de significado del Concilio Vaticano II. Como partícipes del oficio de Cristo, sacerdote, profeta y rey, los laicos tienen su parte activa en la vida y en la acción de la Iglesia. Alimentados por la activa participación de la vida litúrgica de la propia comunidad, participan con diligencia en las obras apostólicas en la misma. Conducen a la Iglesia a los hombres que quizá viven alejados de ella. Cooperan con empeño en comunicar la palabra de Dios, especialmente mediante la enseñanza del catecismo, poniendo a disposición su competencia. Hacen más eficaz la cura del alma y también la administración de los bienes de la Iglesia. Es la
evangelización donde se concentra y se despliega la entera misión de la Iglesia, cuyo caminar en la historia avanza, movido por la gracia y el mandamiento de Jesucristo. Ir por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda la creación, en Marcos 16:15. Y saber que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, en Mateo 28:20. Evangelizar, ha escrito Pablo VI, es la gracia y la vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Por la evangelización, la Iglesia es construida y plasmada como comunidad de fe, más precisamente como comunidad de una fe confesada en la adhesión de la palabra de Dios, celebrada en los sacramentos, vivida en la caridad como alma de la existencia moral cristiana. En efecto, la buena nueva tiende a suscitar en el corazón, en la vida del hombre, la conversión y la adhesión personal a Jesucristo Salvador y Señor. Dispone el bautismo y la Eucaristía y se consolida en el propósito y en la realización de la nueva vida según el Espíritu. En verdad, el imperativo de Jesús, ir y predicar el Evangelio, mantiene siempre vivo su valor y está cargando de una urgencia que no puede decaer. Sin embargo, la actual situación, no solo del mundo, sino también de tantas partes de la Iglesia, exige absolutamente que la palabra de Cristo reciba una obediencia más rápida y generosa. Cada discípulo es llamado en primera persona. Ningún discípulo puede escamotear su propia respuesta. Ay de mí si no predicara el Evangelio. 1 de Corintios 9, 16. Ha llegado la hora de emprender una nueva evangelización. Desde el punto 34, enteros países y naciones en las que en un tiempo la religión y la vida cristiana fueron florecientes y capaces de dar origen a comunidades de fe viva y operativa. Están ahora sometidos a dura prueba e incluso algunas que otra vez son radicalmente transformados por el continuo difundirse del indiferentismo, del secularismo y del ateísmo. Se trata, en concreto, de países y naciones del llamado primer mundo, en el que el bienestar económico y el consumismo, si bien entremezclado con espantosas situaciones de pobreza y miseria, inspiran y sostienen una existencia vivida como si no hubiera Dios. Ahora bien, el indiferentismo religioso y la total irreverencia práctica de Dios para resolver los problemas, incluso graves, de la vida, no son menos preocupantes y desoladores que el ateísmo declarado. Y también la fe cristiana, aunque sobrevive en algunas manifestaciones tradicionales y ceremoniales, tiende a ser arrancada de cuajo de los momentos más significativos de la existencia humana, como son los momentos de nacer, de sufrir y de morir. De ahí proviene el afianzarse de interrogantes y de grandes enigmas que, al quedar sin respuesta, exponen al hombre contemporáneo e insolables decepciones o a la tentación de suprimir la misma vida humana que plantean esos problemas. En cambio, en otras religiones o naciones todavía se conservan muy vivas las tradiciones de piedad y de religiosidad popular cristiana, pero este patrimonio moral y espiritual corre hoy el riesgo de ser desperdigado bajo el impacto de múltiples procesos, entre los que destacan la secularización y la difusión de las sectas. Solo una nueva evangelización
puede asegurar el crecimiento de una fe límpida y profunda, capaz de hacer de estas tradiciones una fuerza de auténtica libertad. Ciertamente, surgen en todas partes rehacer el entramado cristiano de la sociedad humana, pero la condición es que se rehaga la cristiana trabazón de las mismas comunidades eclesiales que viven en esos países o naciones. Los fieles laicos, debido a su participación en el oficio profético de Cristo, están plenamente implicados en esta tarea de la Iglesia. En concreto, les corresponde testificar cómo la fe cristiana, más o menos conscientemente percibida e invocada por todos, constituye la nueva respuesta plenamente válida a los problemas y respectivas de la vida planteada cada hombre y cada sociedad. Esto será posible si los fieles laicos saben superar en ellos mismos la fractura entre el Evangelio y la vida, recomponiendo en su vida familiar cotidiana, en el trabajo, en la sociedad, esa unidad de vida que en el Evangelio encuentran inspiración y fuerza para realizarse en plenitud. Repito una vez más a todos los hombres contemporáneos el grito apasionado con el que inicie el servicio pastoral. No tengas miedo, abrir de par en par las puertas a Cristo, abrir a su potestad salvadora los confines de los estados, los sistemas tan económicos como políticos, los dilatados campos de la cultura, de la civilización, del desarrollo. No tengáis miedo, Cristo sabe lo que hay dentro del hombre, solo Él lo sabe. Tantas veces hoy el hombre no sabe qué lleva dentro en lo profundo de su alma, de su corazón. Tan a menudo se muestra incierto ante el sentido de la vida sobre esta tierra. Está invadido por las dudas que se convierten en desesperación. Permitir, por lo tanto, os ruego, os imploro con humildad y con confianza, permitir a Cristo que hable al hombre. Solo Él tiene las palabras de vida, sí, de vida eterna. Abrir de par en par las puertas a Cristo, acogerlo en el ámbito de la propia humanidad, no en el absoluto una amenaza para el hombre, sino que es más bien el único camino a recorrer si se quiere reconocer al hombre en su entera verdad y exaltarlo en sus valores. La síntesis vital entre el Evangelio y los deberes cotidianos de la vida que los fieles laicos sabrán plasmar será el más espléndido y convincente testimonio de que no el miedo, sino la búsqueda y la adhesión a Cristo son el factor determinante para que el hombre viva y crezca y para que se configuren nuestros modos de vida más conforme a la dignidad humana. El hombre es amado por Dios. Este es el simplísimo y sorprendente anuncio del que la Iglesia es deudora respecto del hombre. La palabra y la vida de cada cristiano pueden y deben hacer resonar este anuncio. Dios te ama, Cristo ha venido por ti. Para ti Cristo es el camino, la verdad y la vida. En Juan 14:6. Esta nueva evangelización dirigida no solo a cada una de las personas, sino también a enteros grupos de poblaciones en sus más variadas situaciones, ambientes y cultura, está destinada a la formación de comunidades eclesiales maduras en las cuales la fe consiga liberar y realizar todo su originario significado de adhesión a las personas de Cristo y a su evangelio, de encuentro y de comunión sacramental con Él, de existencia vivida en la caridad y en el servicio. Los fieles laicos tienen su parte que
cumplir en la forma de tales comunidades eclesiales, no solo con su participación activa y responsable en la vida comunitaria, y por tanto con su insustituible testimonio, sino también con el empuje y la acción misionera entre quienes todavía no creen o ya no viven la fe recibida con el bautismo. La relación con las nuevas generaciones, los fieles laicos deben de ofrecer una preciosa contribución, más necesaria que nunca, con una sistemática labor de catequesis. Los padres sinodales han acogido con gratitud el trabajo de los catequistas, reconociendo que estos tienen una tarea de gran peso en la animación de las comunidades eclesiales. Los padres cristianos son, desde luego, los primeros insustituibles catequistas en sus hijos, habitados para ello por el sacramento del matrimonio, pero al mismo tiempo todos debemos de ser conscientes del derecho de todo bautizado. Tiene que ser instruido, educado, acompañado en la fe y en la vida cristiana. Id por todo el mundo. En el punto 35, la Iglesia, mientras advierte y vive la actual urgencia de una nueva evangelización, no puede sustraerse a la perenne misión que lleva el Evangelio, en cuanto y sus millones y millones de hombres y mujeres no conocen todavía a Cristo, Redentor del hombre. Esta es la responsabilidad más específicamente misionera que Jesús ha confiado y diariamente vuelve a confiar a su iglesia. La acción de los fieles laicos que, por otra parte, nunca ha faltado en este ámbito, se revela hoy cada vez más necesaria y valiosa. En realidad, el mandato del Señor, ir por todo el mundo, sigue encontrando muchos laicos generosos dispuestos a abandonar sus ambientes de vida, su trabajo, su región o patria, para trasladarse al menos por un determinado tiempo en una zona de misioneros. Se dan también matrimonios cristianos que, a imitación de Aquila y Priscila, en Efesios y Hechos 18, Romanos 16:3, están ofreciendo un confortante testimonio de amor apasionado a Cristo y a la Iglesia mediante su presencia activa en tierras de misión. Auténtica presencia misionera es también la de quienes, viviendo por diversos motivos en países o ambientes donde aún no está establecida la Iglesia, dan testimonio de su fe. Pero el problema misionero se presenta actualmente a la Iglesia como una amplitud y con una gravedad tales que solo una solidaria asunción de responsabilidades por parte de todos los miembros de la Iglesia, tanto personal como comunitariamente, pueden hacer esperar una respuesta más eficaz. La invitación en el Concilio Vaticano II ha dirigido a las iglesias particulares conserva todo su valor. Es más, exige hoy una acogida más generalizada y más decidida. La iglesia particular, debiendo representar en el modo más perfecto la iglesia universal, ha de tener la plena conciencia de haber sido también enviada a los que no creen en Cristo. La iglesia tiene que dar hoy un gran paso adelante de la evangelización. Debe entrar en una nueva etapa histórica de su dinamismo misionero. En el mundo que, con la desaparición de distancias, se hace cada vez más pequeño, las comunidades eclesiales deben relacionarse entre sí, intercambiarse energías y medios de comprometerse en la única y común misión de anunciar y de vivir el Evangelio. Las llamadas iglesias más jóvenes, han dicho los pastores sinodales, necesitan la fuerza de las antiguas, mientras que
estas tienen necesidad del testimonio y del empuje de las más jóvenes, de tal modo que cada iglesia se beneficie de las riquezas de las obras y de otras iglesias. En esta nueva etapa, la formación no solo del clero local, sino también de un laicado maduro y responsable, se presenta en los jóvenes iglesia como elemento esencial e irrenunciable de la plantatio iglesia, es plantación de la iglesia. De este modo, las mismas comunidades evangelizadas se lanzan hacia nuevos rincones del mundo para responder ellas también a la misión de anunciar y testificar el Evangelio de Cristo. Los fieles laicos, con el ejemplo de su vida y con la propia acción, pueden favorecer la mejora de las relaciones entre los seguidores de las diversas religiones, como oportunamente han subrayado los pastores sinodales. Hoy la Iglesia vive por todas partes del medio de hombres y distintas religiones. Todos los fieles, especialmente los laicos que viven en medio de los pueblos de otras religiones, tanto en las regiones de origen como en las tierras de emigración, han de ser para estos un signo del Señor y de su iglesia en modo adecuado a las circunstancias de vida de cada lugar. El diálogo entre las regiones tiene una importancia preeminente porque conduce al amor y al respeto recíproco, elimina o al menos disminuye prejuicios entre los seguidores de las distintas religiones y promueve la unidad y amistad entre los pueblos. Para la evangelización del mundo hace falta entre todos evangelizadores. Por ello, todos comenzamos desde la familia cristiana. Debemos sentir la responsabilidad de favorecer el surgir y madurar las vocaciones específicamente misioneras y sacerdotales y religiosas, ya laicales, recurriendo a todo medio oportuno, sin abandonar jamás el medio privilegiado de la oración, según las mismas palabras del Señor Jesús. Las mies es mucha y los obreros pocos, pues rogar al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. En Mateo 9, 37, 38. Hermanitos y hermanitas, hemos terminado la lectura de hoy y pues te invito a que te suscribas al canal, sobre todo regálame una manita arriba y comparte este tema. Espero que te suscribas para que puedas participar en la Biblia de este 24 de diciembre y mándame un comentario si participo para que se te tome en cuenta. Bueno, que tengan bonito día y hasta pronto. Bye.